Ya es jueves, muy buenos días, 25 de junio, y tenemos que pasar una visita con un doctor, el doctor Carlos Castillo Salgado. Él es el profesor de epidemiología, el director del Observatorio de Salud Pública Global de lo que es el Bloomberg School of Public Health en la Johns Hopkins University. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Interesado de compartir con usted algunas de las cosas que están pasando tanto en Estados Unidos, América Latina y en el mundo. Le cuento que ayer, después de cómo cayó el mercado, pues empecé en la tarde a hacer mi resumen del día con varias preguntas. A ver, salimos antes de tiempo de nuestras casas, reactivaron los estados de Estados Unidos muy rápido, demasiado rápido, se volvió muy laxo el ciudadano y la autoridad, que estamos viendo más de 2 docenas de estados donde están acelerándose los contagios, las hospitalizaciones. A ver. Mire, la verdad es que es una combinación múltiple de todos los posibles factores que usted ha mencionado. Probablemente un problema ha sido que la población, particularmente la población joven, que es la que está ahorita siendo más afectada, ellos han considerado que el abrir la economía significa que el riesgo disminuyó. Y aunado a esto, estamos viendo que existe un problema con la cultura cívica. Aquí la cultura cívica es problemática porque no todos están de acuerdo en utilizar las únicas medidas de control y protección, que además de apoyarlos para impedir que se infecten y se enfermen, pues están protegiendo a sus familias y al resto de la población. Y lo que estamos viendo es que no hay esa cultura cívica que es fundamental. Estamos viendo las explosiones de fiestas en playas, en los bares, en donde la población, particularmente en algunos de los estados que tenemos un incremento muy acelerado de casos diarios, cosa que no ocurría desde probablemente abril. Pero esto también está ocurriendo en algunos países, incluyendo Brasil, Chile y Colombia. En Colombia, debido a que el presidente creó un día libre de IVA, la población fue y abarrotó a todas las tiendas sin la protección necesaria, y estamos muy preocupados con los resultados que puede haber pasado por este evento nacional que estará impactando mucho a Colombia. Claro, en particular, esta periodista de negocios lo convoca porque usted sabe muy bien que el segundo paciente después de los humanos, pues es la economía, y ahí participamos todos. Y la idea de las recuperaciones en U, en W, pues tienen que ver mucho con eso. Ayer el Fondo Monetario Internacional dijo: si hay una segunda ola, cero crecimiento habrá en 2021. Para empezar, hay tiendas, Disneylandia, etcétera, que ya empiezan otra vez a cerrar. Vamos, no estoy diciendo que la gente no pueda comprar vía internet un iPhone, por ejemplo, pero este regreso pues está desacelerando. ¿Cuánto le frustra a usted esta situación que me ha descrito? Bueno, en lugar de frustrar es comenzar a pensar mejores mecanismos de la mensajería que necesitamos realizar, tanto ustedes como nosotros en salud pública y epidemiología, y las autoridades nacionales y locales. Pensamos que los mensajes no han sido suficientemente adecuados a los contextos. Recordar que en otros países en donde hubo una verdadera disminución y casi el control, y en América Latina tenemos el caso de Uruguay. Obviamente tenemos que ver que existen algunas recomendaciones, como la que acaba de hacer Corea del Sur, en donde indican que tenemos que tener, y ellos, tener dos tipos de máscara: la máscara usual para eventos, o más bien para estar exacto en condiciones usuales, y si van a estar en alguna manifestación o van a estar en presencia de grupos grandes,
ellos ya recomiendan tener una segunda máscara que es más tipo industrial, es decir, con mayor protección. Y eso estará permitiendo un retroceso debido a que si la población comienza a estar cercano a estos reuniones con mayor número de población, se necesita tener una protección adicional. Pero fundamentalmente es que los mensajes que estamos teniendo que dar a las poblaciones tienen que estar en el contexto tanto cultural como cívico, que la población entienda que es fundamental y que el usar estas medidas de distanciamiento físico y mascarillas, pero también que esto va a requerirse por muchos meses y quizá por un año o más, mientras no tengamos ya el arsenal de medicamentos y de la vacuna, pero aún con esto tardarán meses para poder tener una protección poblacional completa. Otra de las dificultades que está ocurriendo en América Latina es la coexistencia de la estación de influenza. Y recordar que Brasil tiene además fiebre amarilla, dengue, sarampión, es decir, que tienen una multiplicidad de retos epidemiológicos que hacen que COVID sea un disparador de la crisis que se está viendo y reconocer cómo América Latina se está transformando ya en el nuevo epicentro global de la pandemia. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de casos que se están dando a conocer, pues la mitad vienen de acá. Pero también, doctor, hablamos de que la próxima semana estaremos contando 10 millones de infecciones de COVID-19, eso asusta. Pero a ver, esto para algunas autoridades que son muy populares significa menos poder, significa el virus me controló, el presidente Trump, el presidente López Obrador, el presidente Jair Bolsonaro, que dice en declaraciones el fin de semana que al virus hay que aguantarlo o enfrentarlo como los hombres. Esta es gente que la siguen, le aplauden, son héroes, son caudillos para mucha gente. Vamos, estas autoridades no deberían reconocer que podríamos haber estado en otra situación, en mejor situación para esta fecha, doctor. Desde luego, muchos de ellos, casi todos los que usted mencionó, si usted ve desde la declaración de la OMS como un evento de emergencia global que requiere una coparticipación, esos países no iniciaron ninguna estrategia de contención. Tardaron a veces mes y medio con ya casos, y esto algunos eticistas, expertos en la ética profesional de la salud, están reconsiderando el llamar delitos contra la humanidad, ya que la negligencia de las autoridades nacionales pueden estar en esta categoría, y la historia va a indicar si van a ser no solo cuestionados, sino puestos como criminales de la salud en sus propios países. Entonces, ya hay una discusión en donde se requiere líderes creíbles, pero también líderes que entiendan que la ciencia y los conocimientos que tenemos tienen que ser articulados a sus mensajes. Y los mensajes que se han tenido de estos tres líderes han sido equivocados, y por tanto usted está viendo las consecuencias. Son países que tienen una intensificación y una elevada tasa de mortalidad que han estado indicando que no existiría.
Y lo más interesante es que si nos vamos a los datos puros y duros previos al COVID, pues son países con condiciones preexistentes o riesgos naturales, con ciudades, megaciudades, grandes cinturones de pobreza, en donde la transmisión comunitaria se puede hacer más fácil y casi sin detectar, etcétera. Tengo dos preguntas más. La primera, estamos escuchando también en nuestra región que se están modificando en cuanto a lo que se comunica y cómo se miden, digamos, los casos. ¿Qué comunica la autoridad para generar qué tipo de expectativa, preocupación, despreocupación de la población? ¿Qué me dice de lo que está encontrando ahora que la autoridad elige comunicarle a la gente? Y los métodos de medición, por supuesto. Bueno, una dificultad que comenzó a ocurrir en Brasil, en donde dos ministros renunciaron al no aceptar la presión política del presidente, y uno de los mejores epidemiólogos que tenía el país, que era el subsecretario de Vigilancia de Salud Pública, tuvo que renunciar también, a pesar de que él y su equipo han sido entrenados por los últimos 25, 30 años para ofrecer uno de los sistemas de vigilancia más completo que existía en América Latina. Lo que usted indica entonces es que las autoridades trataron de cambiar la metodología de medición y por tanto en Brasil la Suprema Corte indicó que no era adecuado porque entonces afectaría verdaderamente darle información a la población. En otros países se requiere no solo manejar estadísticas probabilísticas, se necesita medir y conocer cuál es la prevalencia y el número de casos que existe en todas las poblaciones y no solo en poblaciones seleccionadas, ya que el COVID está en todos lados y la transmisión y la vulnerabilidad está en todos los grupos poblacionales de todas las ciudades. Por tanto, yo considero que es importante hacer ajustes en la forma como se ha articulado los sistemas de vigilancia y de la respuesta que usted ha mencionado. Yo a veces recuerdo que la Ciudad de México tenía, por ejemplo, figuras populares que necesitan resurgir, como el superbarrio, que venía a salvar a los barrios de toda la pobreza y el deterioro de las autoridades federales en sus barrios. Yo creo que es importante que la sociedad civil y la población, los líderes de la población, comiencen a tener una función muy importante para los mensajes y para la protección de sus comunidades. Claro, para terminar, ayer hablamos de mascarillas, hablamos de desinfectante, hablamos de guantes en un momento de esta pandemia y de los problemas para conseguirlos y de los países que los producen y nos enteramos quiénes son las empresas que fabrican ventiladores y respiradores. Hoy estamos hablando de la falta de oxígeno, que es una preocupación de la OMS. Para cerrar esta conversación, doctor, hábleme de sus preocupaciones en cuanto a insumos, pero también déjenos un mensaje a nosotros, los que también somos responsables de que haya contagios y colapse más la economía. Mire, el problema de la disponibilidad de oxígeno es algo muy importante porque el oxígeno médico es en realidad una medicina esencial. Al hablar de medicina esenciales, tiene que estar disponible en todos los países. Desafortunadamente, en la África subsahariana, América Latina y algunos países de Asia están altamente afectados. Primero, porque el oxígeno allí es muy caro y no está disponible en todos lados. Por tanto, podemos decir en Guinea, ninguna cama hospitalaria tiene acceso a oxígeno. Esto hace que se requiera una movilización global de colaboración. Hay que recordar que el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 indica que en el momento que se declare una pandemia, la mayoría de los países, particularmente los más ricos, deben de apoyar y hay una estipulación legal que debe de existir. Por tanto, la Organización Mundial habla de que se requiere 250 millones de dólares para poder lograr afrontar
la crisis actual de estos países y por tanto ha movilizado al Banco Mundial, a UNICEF, a las fundaciones y en África a la Unión Africana para que se pueda lograr esta redistribución y de alguna forma modificar la gran desigualdad en el acceso al oxígeno médico. ¿Y cómo nos vamos después de que amanecimos preocupados? ¿Qué nos dice? Denos un mensaje usted, doctor, a nosotros, el call to action para el ciudadano. Mire, el ciudadano a ver, ahora que regrese la comunicación, vamos a seguir con el doctor. Se nos está... Carlos Castillo, doctor, no se vaya. Estamos hablando con el doctor Carlos Castillo y en este momento voy a poner... Y que se nos cae la comunicación, doctor, no se en el preocupe. mensaje más importante. Cuéntenos el call to action de hoy. Sí, mire, es importante que la comunidad reconozca las necesidades cívicas que se requiere para la protección de sus familias, de sus vecinos y del resto de la comunidad. Pero también tenemos que empezar a pensar que miles de científicos están trabajando en forma intensificada para poder lograr que fármacos sean efectivos y la vacuna esté disponible en tiempos imprecedentes. Vacunas usualmente requieren años y en este caso estará por semanas. Pero también indicar que algunas cosas que nuestras abuelas nos recordaron tienen ahora una demostración científica importante. El Centro de Bioseguridad de los Estados Unidos, que es una institución militar, ha demostrado que los rayos solares destruyen al virus. Por tanto, la exposición, como hacían nuestras abuelas, de poner las sábanas y otros insumos de la calle a solear, da una destrucción del virus. Entonces, tenemos que tener esta responsabilidad considerando que la experiencia de las últimas semanas nos está diciendo que necesitamos mantener y respetar el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas y la higiene, pero también con un elemento de solidaridad y de reconocer qué tipo de mensajes tenemos que enviar, en lugar de mandar mensajes erróneos y criminales como aparecen en las redes sociales, dar estímulos para que el resto de nuestros colaboradores, amigos y grupos vean que este es un esfuerzo que requerimos todos coparticipar y no solo el gobierno. Doctor, qué bueno que lo vimos. Doctor Carlos Castillo, gracias por esta digamos, conversación matutina, porque estamos preocupados, eso es la verdad, por la economía, pero por supuesto por la salud y por lo que algunos no están haciendo, que lo estoy yo, mire, todos los días lo estoy haciendo con mucha responsabilidad. Gracias, doctor. Pues muy bien.